Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estudiar a las funciones exponenciales, que son aquellas funciones que tienen la forma a elevado a la x. En la primera parte del video vamos a estudiar lo que serían las funciones cuya base es mayor que 1, es decir, los que tienen la forma 2 a la x, por ejemplo, o 3 a la x, 4 a la x, cualquier número que sea como base mayor que 1. Y en la segunda parte del video vamos a estudiar a las bases cuyo valor sea menor que 1. Por citarte un ejemplo, un medio elevado a la x. Podría ser también 3 cuartos, podría ser 5 séptimos, en fin, cualquier base cuyo valor sea menor que 1. Vamos a explicarte las características de cada gráfica y además las técnicas que vas a tener que manejar para que este proceso de graficación y comprensión de la función exponencial sea súper fácil. Así que, sin más ni más, empecemos. Vamos a trabajar en este caso con la función 2 elevado a la x. Entonces, para que podamos entender un poco cómo se va comportando la función, he preparado al lado derecho de la pantalla una pequeña tabla. Es una tabla en la que vamos a ir nosotros colocando valores para generar coordenadas del plano. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando x toma el valor de 0? Mi función va a ser 2 elevado a la 0 y eso como resultado es igual a 1. ¿Qué pasa cuando x toma el valor de 1? Yo tendría como función 2 a la 1, o sea, 2. Y por ejemplo, si x toma el valor de 2, tendremos por acá 2 al cuadrado y el resultado será 4. Podríamos también tomar un valor como 3 y tener la situación de 2 al cubo es igual a 8. Yo quiero que prestes mucha atención porque no solamente se trata de dar valores a x y obtener los valores de la función. Eso definitivamente me está generando coordenadas, ¿no? La coordenada 0,1, la coordenada 1,2, la coordenada 2,4 y finalmente la coordenada 3,8. Ahora, yo también, solamente por este tema de explicación, voy a tomar valores negativos, ¿sí? A ver, menos 1. ¿Qué pasa cuando x toma el valor de menos 1? Voy a tener 2 a la menos 1, que es un medio, 1 sobre 2. En otras palabras, esto es 0,5. Yo estoy entonces generando la coordenada menos 1, punto y coma, 0,5. Ahí está. Si x toma el valor de menos 2, la función tomará entonces como resultado 2 elevado a la menos 2. Eso es un cuarto, que es igual a 0,25. Por tanto, las coordenadas que se están generando van a ser menos 2, 0,25. Listo. A ver, nos podríamos pasar, de hecho, todo el día colocando coordenadas, pero con esto es más que suficiente para que podamos entender el comportamiento de la función. ¿Sí? Cuando x toma el valor de 0, ¿sí? Cuando x toma el valor de 0 y toma el valor de 1. Estoy acá considerando 2 cuadrados para una unidad. ¿De acuerdo? Cuando x toma el valor de 1, ¿sí? Cuando x toma el valor de 1, vamos a tener nosotros 2, 1 y 2. Ahí está. Cuando x toma el valor de 2, ahí está, vamos a colocar 2, vamos a tomar un valor de 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4 unidades por acá, ¿no? Lógicamente, cuando x toma el valor de 3, vamos a tener una coordenada que va a quedar muchísimo más arriba, ¿no? Pero bueno, por el momento lo vamos a obviar. Cuando x toma el valor de menos 1, por ejemplo, ¿sí? Cuando x toma el valor de menos 1, vamos a tener este punto por acá que nos representa la mitad de 1, o sea, el 0,5. Y cuando x toma el valor de menos 2, vamos a tener el 0,25, o sea, lo que sería la mitad de este cuadrado. Ahí está. Como tú puedes ver, en la medida que x tome valores cada vez más negativos, vamos a tener una curva de este tipo, ¿no? Nos vamos a ir pegando, pegando y pegando al eje x. Y en la medida que x tome valores muchísimo más alejados del 3 o el 4 o el 5, vamos a tener potencias o valores muchísimo más grandes. Por ejemplo, si x toma 10, voy a tener 2 a la 10, cuyo resultado es 1024. Voy a estar hablando de una curva súper, súper, súper empinada. Vamos a ver justamente el trazo de la curva, que debería tomar una forma semejante a esta.
Listo, como tú puedes ver, tenemos nosotros la curva de la potencia o de la función 2 a la x, ¿no? Es una curva siempre creciente, ¿de acuerdo? Siempre creciente. Y ojo, acá tenemos que hacer una acotación. Esta función tiene una asíntota. Sí, nuevamente la palabrita asíntota, ¿no? Tiene una asíntota horizontal, ¿sí? O sea, es un valor al que nunca va a llegar la función, ¿sí? Es un valor que justamente para nosotros el valor asintótico va a ser el i igual a 0, lo que sería para nosotros justamente el eje x. Eso obedece al hecho en el que, por ejemplo, por más negativa que nosotros tengamos la potencia, imagínate, 2 a la menos 1000, esto podría ser 0, y tener un número plagado de ceros, no importa cuántos, pero jamás va a llegar a ser el cero propiamente dicho. Podría ser una cantidad insignificantemente pequeña, ¿sí? Pero jamás llegará a ser cero. Por eso es justamente es asintótico cuando nos vamos hacia el eje del menos infinito, ¿no? Cuando nos pegamos al menos infinito. Y por otra parte, tú puedes ver que la curva crece, crece, crece indefinidamente en la medida que nosotros tomemos valores de x mayores cada vez, ¿no? 10, 20 o 30, mi curva será muchísimo más empinada. Nada más, eso es lo único que tú tienes que saber con respecto a las funciones exponenciales de base positiva. Si quieres, digamos, una técnica súper simple, te la mando también a continuación. Por ejemplo, si yo quiero graficar la curva 3 a la x, considerando que tiene una base positiva, ¿sí? Y mayor que 1, yo ya sé que esta curva es una curva creciente y además es asintótica en el eje x. Ahí está. Un punto importante en esta curva es el punto en el cual x toma el valor de 0, ¿no? Porque vamos a tener la coordenada 0,1. Ahí está. Listo. En general, esta es la forma que puede tomar la función 3 a la x o 5 a la x o cualquier función de base positiva mayor que 1. Es más, si tú quisieras graficar a la función 3 a la x más 5, lo único que tendríamos que considerar es que está cambiando la función, está sufriendo una transformación vertical en el cual toda la curva sube 5 unidades. Entonces tendríamos nosotros que dibujar a la curva, pero acuérdate que la curva siempre va a venir de la mano con la asíntota. La asíntota no se va a mover, digamos, por sí sola. La asíntota siempre se mueve junto a la curva. Por esa razón es que vamos a tener nosotros a la asíntota que también ha sufrido un desplazamiento de 5 unidades. Esto sería igual a 5 y este punto, que era el punto 0,1, al subir 5 unidades, se va a convertir ahora en el punto 0,6. Listo. Es una técnica ya de graficación mezclando nuestros conceptos de la traslación vertical en este caso. Quédate todavía con nosotros que te voy a enseñar cómo graficar a la función exponencial de base menor que 1. Listo, chicos. Entonces ahora vamos a proceder con el análisis de una función exponencial cuya base es menor que 1. En este caso hemos elegido la base 1/2. Pero no te preocupes, que la gráfica es básicamente la misma para todas aquellas funciones cuya base es menor que 1. Veamos. Ya tenemos una serie de valores en x y justamente vamos a evaluar a esta función considerando estos valores, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, cuando la función recibe el valor de x, que es igual a menos 2? Vamos a tener 1/2 elevado a la menos 2 y esto nos va a dar como resultado 4. 1/2 elevado a la menos 1 nos da como resultado 2. 1/2 elevado a la 0 es 1. 1/2 elevado a la 1 es igual a 1/2 elevado a la 2 me da como resultado 1/4 y esto me daría como resultado 1/8. Listo. Con esto entonces yo puedo empezar a formar los pares ordenados o las coordenadas que yo tengo que ubicar, ¿de acuerdo? Voy a tener el punto menos 2,4, menos 1,2, 0,1, 1,1 y así sucesivamente hasta completar mi tabla. Listo. Entonces voy a ubicar
Ahora los puntos, ¿no? Voy a tener por acá -1, -2 y voy a subir 4 unidades, ¿no? 1, 2, 3 y 4 unidades. Ahí está. El punto ya está completamente definido, es -2,4. Por acá voy a venir con el -1,2. Ahí está. Tengo este puntito por acá. Voy a tener el 0,1 en esta coordenada y preste mucha atención porque empezamos con la parte de los decimales, ¿no? 1,1 medio que viene por acá, 2,1 cuarto que sería la mitad de un medio, que sería aproximadamente por acá, y tendríamos nosotros 3 un octavo que sería la mitad de lo que sería un cuarto, ¿no? Aproximadamente por acá. Entonces, ya nos da una idea muy clara del comportamiento de la función que yo voy a delinear en este momento. Como puedes ver, la gráfica de la función es una gráfica que es constantemente decreciente, ¿de acuerdo? A su vez, también va a tener una asíntota horizontal. Tú la puedes ver por acá, ¿no? Ahí está nuestra asíntota horizontal, que es justamente también el y igual a 0 o el eje X. Como tú puedes darte cuenta, la curva siempre está bajando, constantemente está bajando, pero nunca tomará el valor de 0. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería la gráfica de una función exponencial cuya base es menor que 1. ¿Sí? Siempre ten en consideración que la asíntota es 0 y en este momento te voy a dar unos tips para que tú puedas graficar cualquier función exponencial de base menor que 1 cuando tenemos también un desplazamiento vertical. Imagínate que tengamos nosotros a la función 3 cuartos elevado a la x. Sin ir tanto a detalle, nosotros podríamos tranquilamente indicar que la función de 3 cuartos elevado a la x es una curva de este tipo, ¿de acuerdo? Completamente asintótica con el eje x, ahí está, ¿de acuerdo? Y que además está pasando por el punto 0,1. Claro, cuando x toma el valor de 0, tendríamos nosotros 3 cuartos elevado a la 0 y cuyo resultado sería 1, que se ve reflejado justamente con la coordenada 0,1. Listo. Ahora, si tú lo que deseas es graficar, por ejemplo, a la función 3 cuartos elevado a la x más 3, quiere decir que toda la curva va a subir 3 unidades, pero toda la curva acompañada de su asíntota también. Por tanto, vamos a dibujar nosotros la situación como corresponde. Entonces, la curva y igual a 3 cuartos de x más 3 sería una curva gemela, una réplica de esta curva roja, pero que se ha desplazado 3 unidades hacia arriba. Vamos a indicar simplemente que estas son las 3 unidades y por tanto este punto termina siendo el punto 0,4. ¿Sí? Si este es el punto 0,4, vamos a duplicar también nuestra asíntota, ¿sí? Porque la asíntota también se mueve. La asíntota se mueve también las mismas unidades verticales que la curva en sí. Es como si estuvieran hermanadas, ¿sí? Como si fueran siamesas, ¿de acuerdo? Por tanto, nuestra asíntota por acá sería la asíntota y igual a 3. Y para que no tengas confusión en cuanto a la curva original y la nueva curva, vamos a colocar a la curva antigua de manera punteada, ¿de acuerdo? Para que tú puedas percatarte qué es lo que ha pasado con el movimiento de la función, ¿de acuerdo? Vamos a desaparecer también nosotros a la asíntota, a la primera asíntota, ¿sí? Entonces, de esta manera ya está quedando completamente claro qué es lo que sucede con nuestra función cuando tenemos un movimiento vertical. ¿Deseas averiguar o deseas conocer cómo es que podríamos nosotros hacer el trazo de una función exponencial considerando algunas transformaciones, por ejemplo, de manera horizontal y vertical al mismo tiempo? Pues escríbenos, pon tus comentarios y solicítanos para desarrollar ese material específicamente para ti. Mucha suerte en tu proceso de preparación del Bachillerato Internacional y para cualquier duda o consulta, nosotros estamos siempre a disposición porque amamos enseñar. Cuídate mucho, que te vaya muy bien.